Primera conferencia magistral en el marco de festejos de los 51 años de inicio de actividades de esta unidad profesional interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, así como de la 39ª Semana Interdisciplinaria de la UPICSA. En esta ocasión me voy a permitir presentar a la maestra Aida San Juan Victoria, quien va a fungir como moderadora de nuestro invitado especial y distinguido, como es el arquitecto Mauricio Muñoz. La licenciada Aida San Juan, desde luego, va a dar los detalles de nuestro invitado y pues toda lo propio, desde luego, que corresponde a esta conferencia magistral. Así que, licenciada Aida San Juan, adelante. Bienvenidos todos. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Es muy alentador ver al auditorio lleno de alumnos de la escuela. Eso quiere decir que el interés, no solamente por los estudios, sino por esta escuela perteneciente a esa institución tan noble como el Instituto Politécnico Nacional, es el interés de ustedes. Me da gusto verlos a todos reunidos, los saludo a todos muy cariñosamente y que esta primera conferencia sea la inicial. Es importante efectivamente esta conferencia porque nos habla del inicio de nuestra escuela, de aquel personaje que fue el que diseñó este conjunto de edificios tan notable en su época. Era el primer conjunto de edificios del Instituto Politécnico Nacional, que a nivel nacional era también la primera institución interdisciplinaria. Por tanto, hay motivo suficiente para que este aniversario de la escuela sea un aniversario que debemos celebrar con mucha alegría, con mucho gusto, con mucho entusiasmo y con el orgullo de pertenecer a esta noble institución que es el Instituto Politécnico Nacional. Efectivamente, la UPICSA nace hace 51 años y entre todas las cosas que podemos decir de la UPICSA, que son muchas, yo solamente diré que la UPICSA fue la prenda de paz entre el gobierno federal y la clase estudiantil después de los tristes sucesos de 1968. Por lo tanto, nuestra escuela tiene un enorme significado. Una vez dicho esto, voy a permitirme presentar a el personaje que va a ser el que va a tener a su cargo esta primera conferencia. Voy a mencionar algunos de los aspectos de su extenso currículum y me voy a permitir entonces darle la bienvenida primero a el ingeniero arquitecto Mauricio Muñoz Anchondo, que es el maestro que tienen ustedes aquí presente, a quien le damos la bienvenida, y voy a permitirme mencionar algunos de los aspectos de que ha sido la vida productiva del arquitecto. Empezaré diciendo que el arquitecto nació en la Ciudad de México en 1964, por lo tanto es un hombre muy joven. Cursa sus estudios profesionales en la Universidad Anáhuac Norte. En los últimos 3 semestres obtiene el premio a la excelencia. La tesis profesional con el cual obtuvo su título profesional fue un panteón horizontal en la ciudad de Colima. Ha tenido otros estudios, por ejemplo, los módulos de competencia que cursó en la Universidad Iberoamericana Campus León y un diplomado en neuroarquitectura. También ha tenido una labor docente interesante. Ha impartido la materia de proyecto arquitectónico en las universidades latinoamericana de la Ciudad de México, en la Universidad de León, en la Universidad Iberoamericana Campus León. Como conferencista ha impartido más de 70 conferencias en diferentes universidades
colegios de arquitectos en todo México. Algunas se mencionan, por ejemplo, la conferencia magistral que él sustentó en el Centro Fox, la conferencia para la FCARM en el Palacio de Minería, conferencia magistral en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. También el arquitecto es autor de diversas publicaciones. Mencionaré algunas de ellas. Estas publicaciones han sido aceptadas en revistas de circulación local y nacional. También tiene un libro que se llama La arquitectura de David Muñoz y su legado, que fue patrocinado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana. Su labor profesional como colaborador lo ha realizado también en diversas entidades. Tiene su propio arquitecto que lleva el nombre, su propio despacho, que lleva el nombre del arquitecto David Muñoz Suárez, precisamente el personaje que diseñó esta unidad profesional. También ha sido colaborador en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el edificio de gobierno en Tanzania, en la delegación Iztapalapa, en las estaciones del metro, en el edificio de Seguros Azteca, en la Plaza Pino Suárez, en el Hotel Camino Real de Chihuahua, edificio de seguros del Centro de León, edificio del Colegio de Ingenieros Civiles en la Ciudad de México, edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hidroeléctricas y termoeléctricas para la Comisión Federal de Electricidad. Respecto a su trabajo como profesional independiente, ha prestado servicios en el Centro Mexicano de Capacitación en Agua y Saneamiento, Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, Tren Interurbano de Guanajuato, oficinas de la Comisión Estatal de Agua de Guanajuato, Plan Maestro de la UPIG en Guanajuato para el IPN, Rectoría de la Universidad Tecnológica de León, Nueva Biblioteca de la ESIA Zacatenco en el IPN, edificio de nanociencias de Ensenada para la UNAM, edificio de odontología de las escuelas de la UNAM en León, clúster tecnológico en Papantla para el IPN, nueva biblioteca de la Universidad Tecnológica de León, macroplaza deportiva para el Estado de México, Universidad de la Experiencia Estado de México, nuevo Sismológico Nacional de México, gimnasio del Centro Ceremonial Otomí, gimnasio y Estadio de los Alebrijes de Oaxaca, Laboratorio Pericial del Estado de México, edificio de la nueva tecnología CIDET para la UTL, hotel de 90 habitaciones en Tlalpan de la Ciudad de México, Observatorio Astronómico Robótico, Ensenada para la UNAM. Como ven ustedes, dada la juventud del personaje que en este día dictará esta conferencia, es muy extensa, es muy alentadora, es un punto de partida para ustedes que están esperando terminar una carrera, obtener un título e iniciar su vida profesional, y saben que se abre para todos ustedes un amplio campo para que apliquen sus conocimientos, así como el arquitecto que hoy nos honra con su presencia lo ha hecho. Tenemos entonces frente a nosotros al arquitecto, vuelvo a repetir su nombre, Mauricio Muñoz Achondo, quien nos impartirá una conferencia en la cual también rendimos homenaje a ese extraordinario arquitecto que diseñó esta unidad en la cual nosotros hemos pasado tantos años de la vida y que obtuvo el primer premio en la Bienal de Sofía precisamente por el diseño del centro cultural en el cual nosotros estamos en este momento. Presento entonces a ustedes al arquitecto y pido para él un aplauso de bienvenida. Muchísimas gracias. Primero debo decirles que es un honor para mí presentarme ante ustedes en esta maravillosa conmemoración de los 51 años del nacimiento de la UPICSA, recinto en donde se han forjado
profesionistas y seres humanos que enaltecen a México ante el mundo. También quiero agradecer a las autoridades del IPN, al maestro en ciencias Emanuel González, muchísimas gracias por esta invitación y por todas sus atenciones. Y sobre todo quiero agradecerles a ustedes por su tiempo. Dicen que lo más valioso que tenemos nosotros es el tiempo, y yo les agradezco su tiempo para esta plática. Y bueno, yo quiero decirles, antes que nada, que no sé si se fijaron, los he estado observando y se me hace maravilloso ver las caras frescas, las caras, pues eso es lo que yo veo, ya si no es así, pues las caras llenas de ilusiones y la vitalidad que tienen ustedes. Fíjense que es emocionante estar frente a gente que después se hará cargo de los destinos de nuestro país y que aparte de eso, no solo de nuestro país, del mundo. Y entonces es muy importante pues conocerlos y que así lo tomen. Están en una grandísima institución y bueno, pues qué maravilla conocerlos. Bueno, UPICSA, como ustedes saben, es reconocida y galardonada a nivel nacional e internacional por su altísimo nivel académico, educativo y sus diversas aportaciones a la ciencia, a la salud y a la tecnología, pero también ha sido premiada internacionalmente por su arquitectura y su ingeniería. Se dice que la arquitectura es un testigo insobornable de la historia. Por este motivo, les platicaré algunos de los responsables de la creación física de este gran conjunto educativo. Bueno, comenzamos entonces. Antes de empezarles a decir, ¿ustedes saben el significado del logotipo de UPICSA? ¿No? Bueno, miren, si ustedes ven el logotipo de UPICSA, sí, no me voy a voltear porque lo tengo aquí. El logotipo de UPICSA es un Quetzalcóatl, una serpiente de Quetzalcóatl, pero si se fijan, tiene unos engranes. Los engranes tienen que ver pues con el dinamismo y con la ingeniería, con la mecánica. Y después, si ustedes ven en la parte del centro, vienen unas rayas que se dividen como haciendo historia o haciendo conmemoración a un camino, a un movimiento. Y la cara del Quetzalcóatl, que de repente podría parecer un poquito extraña en el sentido de la figura. Yo sé que a ustedes ya les tocó una época mucho más reciente, pero antes, cuando se usaban las computadoras, ese era el lugar en donde se metía el disco magnético para las computadoras. Por eso aparece así. Entonces, bueno, ya vimos Quetzalcóatl, ya vimos el engrane y por último los colores. ¿Por qué serán los colores amarillo y verde? ¿Alguien que me pueda responder? No alcancé a escuchar. Correcto. Y otro motivo es, también, yo tengo entendido, es por el maíz. El maíz tiene estos dos colores. El Instituto Politécnico Nacional, como ustedes lo sabrán, es una universidad hecha para gente trabajadora, para gente de campo. ¿Y qué más representativo que el maíz? Bueno, así comenzamos. Adelante. Comienza la historia. Ajá. Aquí vamos. Él era David Muñoz. Siguiente. Él era David Muñoz, él era mi padre. Les voy a platicar un poquito de su historia porque es una historia muy, muy interesante. Quiero yo decirles que yo sé que ustedes no tienen mucho que dirías, bueno, que hablen de arquitectura, pero yo creo que mucho más que hablar de arquitectura, voy a hablar de la vida de una persona y ojalá que ustedes pongan mucha atención porque yo siento que mi padre en el ámbito que él estuvo fue una persona exitosa y entonces el éxito se replica. Entonces a lo mejor con lo que yo les puedo decir, ustedes pueden ir atando cabos para ver cómo para ustedes también la historia puede ser muy exitosa, ¿de acuerdo? Bueno, David Muñoz nació, la siguiente, en San Miguel de Allende, Guanajuato.
en 1923. Aquí pasa una cosa maravillosa. Ustedes están conmemorando el 51 aniversario de la UPICSA y mi padre este año, en diciembre, cumpliría 100 años. Adelante. Mi papá nació en San Miguel de Allende, como ya les dije, y en 1923. En 1926 empezó la Guerra Cristera. Y entonces mis abuelos, mi abuelo era maestro albañil, mis abuelos deciden irse a la Ciudad de México en busca de trabajo y alejarse de la guerra. Pero, sin embargo, mi papá y su hermana se quedan en San Miguel de Allende. La siguiente. Mira, ahí está mi papá y su hermana. La siguiente. Y ahí se queda mi papá encargado de esta señora, que pasa a ser su segunda madre, que le decían la mamá Chanita. Abajo vemos ya la familia completa, mi abuelo, mi abuela, mi padre y su hermana. Adelante. Mi papá pasa toda su infancia en la ciudad de San Miguel de Allende y dice Sigmund Freud que los primeros 7 años de vida son muy importantes en lo que va a ser el desarrollo de la mente de la persona. Entonces, San Miguel de Allende es una de las ciudades más bellas del país. De hecho, no sé si ustedes sepan, pero ha sido nombrada varias veces, varios años, como el mejor destino turístico del mundo. Bueno, mi papá a la edad de los 12 años, más o menos, se va a la Ciudad de México cuando mi abuelo empieza a trabajar como maestro albañil y empieza a tener una regularidad en su trabajo, decide traerse a sus hijos. Y entonces, bueno, se trae a David y David empieza a trabajar en la obra como peón de albañil. Mi papá estaba sumamente emocionado, entusiasmado y sobre todo orgulloso de mi abuelo, porque un maestro albañil, como ustedes saben, es el que le da las órdenes a docenas de albañiles. Y entonces mi papá, su intención en ese momento era ser maestro albañil, esa era su idea. Él empezó haciendo trabajos muy chiquitos, como a lo mejor recogiendo clavos y enderezándolos, o a lo mejor haciendo mezcla, después pegando tabique, etc. Entonces mi papá estaba feliz. Un día llega a la obra una persona, la siguiente por favor, muy elegante, y llega en un auto que le llaman descapotable, vestido de traje, y entonces a mi papá eso pues lo apantalla, ¿no? Digamos de esa manera. Y entonces este señor llega, el arquitecto Jorge González Reina, y empieza a darle órdenes a mi abuelo. Entonces eso a mi padre le causa un shock terrible, porque cómo era posible que alguien le diera órdenes al que daba órdenes. Y bueno, pues mi papá va y le pregunta a mi abuelo, ¿quién era ese señor? Pues es el arquitecto de la obra. Oye, ¿el arquitecto sabe más que tú? Dice, sí, pues es el encargado de la obra. Y entonces en ese momento mi papá cambia de parecer y dice, no, creo que lo que yo quiero es ser arquitecto. Y entonces mi abuelo, quizás por su grado cultural o quizás por, no sé por qué, le dice, David, no seas tarugo, tú nunca vas a poder ser arquitecto. Dice, tú eres esto. Y entonces mi papá le dice, no, yo quiero ser arquitecto. Quiero aclarar que en esos momentos era difícil contradecirle a los papás, pero mi papá lo hizo. Bueno, a la siguiente, por favor. Mi papá empezó a estudiar la carrera de arquitectura en la Academia de San Carlos. La Academia de San Carlos está en el centro histórico. Después la Academia de San Carlos, la siguiente, se pasó a la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ahí estudia mi padre su carrera. Fíjense que pasa una cosa chistosa. Ahorita lo platicaba con la maestra y platicábamos que realmente muchos pensarían que la UNAM fue creada para la gente con pocos recursos, pero no. La UNAM era una escuela hecha para gente que tenía otro nivel académico. La universidad, la de ustedes, el Politécnico, es la escuela que verdaderamente vino a darle oportunidad a todo el que quisiera una oportunidad. Y entonces mi papá empieza a estudiar ahí la carrera. Y fíjense qué interesante. Imagínense el salón de clases. Hijos de políticos, hijos de empresarios, hijos de gente importante, y de repente el hijo de un maestro albañil.
Entonces, ha de haber sido una escena muy chistosa. Entonces, mi papá empezó a sobresalir en la arquitectura, en sus quehaceres en la escuela, y esto empezó a causar dos cosas. Por un lado, admiración, pero por otro lado, recelo. Y entonces, en una ocasión, un arquitecto muy famoso mexicano, que no voy a decir su nombre porque no va a ser que alguno lo conozca, ¿verdad? Mi papá en esa época iban de traje a la escuela y obviamente mi papá solo tenía un traje. Entonces, por ejemplo, mientras los demás amigos se ponían a jugar fútbol, mi papá se iba a su casa porque tenía que planchar su único traje para regresar al siguiente día a la escuela. Entonces, bueno, pues su traje, cuando lo planchas demasiado, normalmente lo que pasa es que se vuelven brillosos, ¿no? Y entonces yo me imagino que mi papá ya su traje era un poquito como la capa del santo, ¿no? Yo creo que ya era prácticamente plateado. Y un día un arquitecto, que bueno, pues era hijo de gente de dinero, le dijo a mi papá: David, se quita su saco y se lo avienta a los pies a mi papá. Y le dice: te regalo mi saco para que te cambies, ¿no? Le dice: porque la verdad eres como un retrato. Y entonces mi papá se pone en guardia, porque una cosa que les tengo que decir es que mi papá fue boxeador amateur. Y bueno, dicen que al dragón se le conoce por cómo coge el taco, ¿no? Entonces yo imagino que cuando papá se puso en guardia, pues esta persona dijo: no, creo que me equivoqué, y bueno, ahí terminó la cosa. Bueno, ¿qué es importante de esto? Lo importante de todo esto es que David empezó a ganar todos los concursos, porque todo se manejaba a través de concursos en la arquitectura, ahí en la UNAM. Él empezó a ganar todo. Y lo bajaban, y ganaba, y llegaba, iba a ver el papel y le decían: David Muñoz, primer lugar. A los 2 días ya estaba abajo, y entonces tenía que ir a reclamar: perdón, me equivoqué, porque ¿cómo era posible que el hijo de un maestro albañil sacara mejores calificaciones que gente que tenía mucho más poder, ¿no? Y fíjense qué interesante todo este asunto, porque, y aquí quiero que empiecen a hilar esta cadenita que es muy importante que la vean, porque todo es un eslabón de acciones. Fíjense, había una materia en la carrera de arquitectura que se llamaba urbanismo. En esa materia, tú escogías, como era una población muy grande en el salón, tú tenías que escoger con quién estudiar, con quién ibas a corregir. Había 3 personas, y mi papá escogió a una persona, que era el más joven, bueno, ese más joven era el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Si no ubican ustedes el nombre de Pedro Ramírez Vázquez, pues él es el que hizo nada más el Estadio Azteca, es el que hizo nada más la Basílica de Guadalupe, es nada más el que hizo el Museo de Antropología. Bueno, fíjense, es importante que vayan ustedes, por favor, siguiendo esta cadena. Bueno, entonces mi papá ahí lo conoce como alumno. Le piden en la UNAM, en esa época se estaba creando y se estaban haciendo los edificios, y entonces había un arquitecto muy famoso y muy importante, porque este arquitecto se había ido a estudiar a Francia, que era Mario Pani. Mario Pani empieza a desarrollar la UNAM, pero la empieza a desarrollar de una forma egoísta, y todo lo quería hacer él. Y entonces los trabajos de la UNAM se empiezan a parar. Y entonces contratan al arquitecto Carlos Lazo Barreiro para que él sea el que haga la UNAM. Y entonces él hace una cosa muy inteligente. En sus grupos pone un arquitecto de experiencia, un arquitecto medio y un novato. Y empieza a pasar cosas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que dentro de esos concursos, de repente hacen un concurso para la casa del empleado, del empleado de la universidad, y mi papá lo gana. Y le llega ese concurso a las manos de Carlos Lazo Barreiro, porque era el encargado de coordinar todo. Al ver el concurso, le llama tanto la atención que piden que le lleven al estudiante que hizo ese proyecto. Y entonces le llevan a David Muñoz. Él queda tan entusiasmado y con el trabajo de mi padre, que lo invita a trabajar con él como su brazo derecho. Y entonces el arquitecto Carlos Lazo Barreiro le dice a papá: quiero que colabores conmigo, y el primer proyecto que vamos a hacer es Ciudad Sagún, que es una ciudad completa.
Es una ciudad que está en Hidalgo y que tiene absolutamente todo, tiene teatros, tiene cine, tiene hospitales, tiene todo. Imagínense ustedes que a los 27 años, mi padre ya estaba en ese, 27, 28 años, estaba ya haciendo eso. Carlos Lazo Barreiro era tan importante que fue nombrado como candidato por el PRI para la presidencia. Y entonces, como él estaba haciendo viajes a diferentes lados, le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de este proyecto. Y bueno, la siguiente, por favor. Y fíjense qué triste situación. En uno de estos viajes, en donde Carlos Lazo invitó a sus hijos a que los acompañaran, el avión se cae, muriendo el papá y su hijo mayor, Carlitos, ¿no? En 1955. La siguiente, por favor. Y entonces aparece con que mi padre, cuando estaba haciendo Ciudad Sagún, estaban tan contentos con su labor que el ingeniero Ángel Carrillo Flores, que era el constructor de la empresa que se llamaba Iróleo, que eran los encargados de hacer Ciudad Sagún, estaba tan conforme, en la siguiente, con su trabajo, que le pide a David Muñoz que continúe. Adelante. Ahí en esa misma constructora estaba el ingeniero Francisco Guerrero Villalobos. Ahorita van a ver por qué todo se empieza a enlazar. Siguiente. Bueno, mi padre, pasan los años, termina la construcción de Ciudad Sagún y él hace esta casa en 1969. Una casa absolutamente futurista para su época, ¿no? Y entonces, como esta casa, si ven la parte de negra, esa era la ventanería. En esa época no había forma de hacer esto y era muy difícil. La parte de la derecha, la parte que le sigue a la ventanería, es una parte que a lo mejor ustedes pudieran pensar que es de acero o que puede ser de concreto. No, eran unas tiritas de aluminio, ahorita las van a ver. Entonces, ¿cómo iban a poder hacer la idea? Entonces, el ingeniero Francisco Guerrero le dice a mi papá, mira, te voy a recomendar con, miren, esto es por dentro de esa celosía. Desde la casa hacia afuera sí se ve, pero desde afuera hacia adentro no se ve nada. Adelante. Al ingeniero José Caram. Fíjense cómo se empiezan a entrelazar las cosas. Adelante. Nuevamente les enseño las fotos de Fuente de Mercurio, esa es la escalera. Esta escalera, a mí cuando me preguntan, oye, ¿cuál es el mejor proyecto de tu padre, la mejor obra? Yo siempre digo que esta escalera, porque mi padre la diseñó y mi abuelo como maestro albañil la construyó. Adelante. Cuando le pregunta Francisco Guerrero al ingeniero Caram cómo le fue con la Cancillería y cómo le fue con mi papá, le dice, oye, pues es que el arquitecto no es un arquitecto, es un relojero. Y bueno, empezamos con la UPICSA. En 1970, 1976, el presidente de México era Luis Echeverría Álvarez, ¿de acuerdo? En ese momento se ve la necesidad de crear una universidad que fuera punta de lanza para la educación en México. Y entonces se promueve como primer parte con el licenciado Luis Echeverría la creación de UPICSA. Adelante. Junto, adelante, con el ingeniero Víctor Bravo Aguja, que era secretario de Educación Pública en ese momento. Adelante. Y, por supuesto, el director general del Instituto Politécnico Nacional en ese momento, que era el ingeniero Manuel Zorrilla Carcaño. Adelante. Y bueno, ellos piden que se haga esta maravillosa escuela que es UPICSA. Adelante. En esa época, había una entidad rectora que era la que hacía todas las escuelas, o por lo menos dirigía todas las escuelas, la construcción de las escuelas, que en ese momento se llamaba CAPSE, el día de hoy se llama INIFE. Y ellos eran los que se encargaban de todo esto. Adelante.
¿Y quién creen que nombran como director del CAPSE? Al ingeniero Karam. ¿Se acuerdan? Al del aluminio. Y entonces al ingeniero Karam le dicen, ¿qué crees? Vamos a hacer la UPIXA, pero algo que no pasa en México nunca, ¿no? Pero la necesitamos ya, ¿no? Y entonces el ingeniero Karam le dicen, oye, es que ya tenemos hasta fecha para poner la primera piedra. Oye, pero pues es que no tenemos proyecto, ¿qué hacemos? Y entonces él, la siguiente, por favor, le pide a su colaborador, el ingeniero Francisco Guerrero, dice, ¿a quién contratamos? Y entonces le dice, pues, ¿qué te parece si contratamos al relojero? A David Muñoz. Adelante, la siguiente. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente, por favor. Fue un reto impresionante, les voy a explicar por qué. Ya había fecha para la colocación de la primer piedra y no había proyecto. Entonces se tenía que presentar el anteproyecto en la colocación de la primera piedra. Entonces le dicen a papá, tienes 15 días para hacer el anteproyecto. Y entonces mi padre hace el anteproyecto en 15 días, pero no solo hace el anteproyecto. La siguiente, por favor. Hace la maqueta. Y entonces obviamente la gente del periódico pues toma fotos de la maqueta. Entonces ya no había vuelta atrás. Tenía que ser ese el proyecto. ¿De acuerdo? Seguimos, por favor. Aquí, por ejemplo, fue un proyecto muy complejo porque fue un proyecto, como les digo, se puso la primera piedra y se tuvo que ir desarrollando el proyecto arquitectónico al mismo tiempo que se empezaban las obras. Entonces fue una cosa tremenda, pero aquí cabe mencionar que, bueno, el proyecto... bueno, una cosa que no les dije que es importante. Cuando se estaba poniendo la primera piedra, el rector dice, y esto es un orgullo para el Politécnico Nacional, dice, y yo quisiera que la gente implicada en este trabajo sea politécnicos. Y entonces el pobre ingeniero Karam dicen que sudaba porque pues había metido a un arquitecto que era egresado de la UNAM. Pero bueno, finalmente creo que quedó un proyecto maravilloso que no solo hizo mi padre, sino también le hizo el arquitecto Ortiz Flores, que él sí era egresado de aquí. Aquí, por ejemplo, podemos ver el conjunto, creo que en sus primeras etapas. La siguiente. Este es el plano del edificio de gobierno de UPIXA. Si ven, es un edificio pues, muy sencillo. A ver, alguien que me pueda decir, cuando ven el edificio de UPIXA, ¿qué se les figura? ¿Qué opinión tienen? ¿Sí le ven la parte prehispánica o no se lo notan? ¿O sí? ¿O qué opinan? La arquitectura prehispánica, si se fijan, hay mucho talud, que en este caso son los jardines, y el tablero. Entonces es un edificio sencillísimo, es un edificio que es un cuadrado y que está con un patio al centro, que es el patio articulador. Adelante. Aquí vemos el edificio de UPIXA, que si a mí me preguntan, creo que no puede haber un edificio más sencillo. Es verdaderamente sencillísimo el edificio. Adelante. Con donde la proporción es muy importante. Miren, esta toma, por ejemplo, es del patio. Ahí los árboles estaban chiquitos. Adelante. Y esta foto es maravillosa. Esta es una foto del patio con un contraste de claroscuro. Es una foto espectacular para mí. Adelante. Adelante. Esta, una antes. Esta es la escalera de UPIXA. Bueno, esto se hizo en 1972. Debo decirles que yo hace unos años hice la Facultad de Odontología de la UNAM allá en León y yo quise replicar esta escalera. Hice el proyecto, a mí no me permitieron contratar a los estructuristas, la UNAM tercos que ellos querían a su estructurista. Me dijeron, es que la escalera que tú estás proponiendo es imposible. Yo le dije, ve a la UPIXA y súbete en ella, ¿no? Pero es impresionante porque
No pudo en más del 2000, ¿qué les diré? 2016, 2000, no pudo replicar la escalera que se hizo en 1972. Es una maravilla. Adelante. Bueno, en 1985, mi padre, hay una Bienal Mundial de Arquitectura y lo invitan a participar. Y él decide que el edificio de gobierno de UPICS es el correcto para presentar. Esas 4 láminas que ustedes ven son las láminas que él presenta para la Bienal. Eran más de 50 países, eran muchísimos participantes. ¿Y qué creen? Adelante. David Muñoz gana el premio. Y no solo gana el premio, aquí dije lo ganan, no, lo ganan, porque no solo es mi padre, es el Politécnico también. Y no solo lo ganan lo ganan por decisión unánime de todo el jurado, que nunca había pasado, y por eso le dan la medalla de oro. Entonces, la universidad en donde ustedes están no solo es una maravilla a nivel académica, también en arquitectura es algo que deben de presumir, y yo los felicito de esto. Adelante. Y si me lo permiten, me gustaría platicarles algo más, pero antes vamos a poner un video, si me lo permite. Era un joven que luchaba por la vida, trabajando con su padre, el maestro de obras. Se esforzaba por cumplirle en la jornada como peón de albañil. Cuando un hombre a sorprenderle llegó aquel día, ordenándole a su padre cuidar las formas, y él le dijo: como ese hombre, un arquitecto, algún día yo seré. David, tu obra sigue hablando de tu oficio apasionado, David, y es que tu arquitectura aún se conserva pura. Y enfrentando los problemas que a él venían, fue convirtiendo su gran sueño en una carrera, enfrentando la pobreza, fue estudiando y pudo sobresalir. Sus maestros se asombraban de su noble talento, descubrieron que nacía un gran arquitecto. Su humildad no hacía alarde de sus logros, él nació para servir. David, tu obra ha conservado tu don de artista enamorado, David, y es que tu arquitectura aún guarda su hermosura. Respetaba y admiraba sus raíces,
enamorado de su oficio y de sus obras, cuidando la esencia de la arquitectura. En cada trazo en el papel, fue un gran padre, un gran amigo, un caballero, aunque callado, siempre alegre, siempre bueno, gran maestro de la cátedra y la docencia, su deber pudo cumplir. David, tu obra sigue hablando de ti, gran escultor de espacio. David, y es que nunca te fuiste. Aquí tu nombre eterno hiciste. David, tu obra sigue hablando de ti, gran escultor de espacio. El mundo se llena de honor por un gran arquitecto, David Muñoz. Esta canción también tiene su historia porque cuando mi padre me dice, oye Mauricio, vamos a hacer un libro, y entonces desafortunadamente para él me lo encarga a mí, ¿no? ¿Por qué desafortunadamente? Bueno, pues porque yo no sabía hacer libros, por supuesto, ni sé, porque aparte no había los medios necesarios, porque en esa época todo se hacía con domis, no había computadoras. Y aparte de eso, pues yo tenía un montón de trabajo. Entonces fue un libro que se fue muy lento, muy lento. Cuando a mi papá le avisan que él está enfermo de cáncer, él dice, ¿sabes qué? No me va a dar tiempo de hacer el libro, y es que hace un video, y algunas de las escenas que tomamos fue de ese video. Y entonces, bueno, pues él muere en el año 2000, y yo me aboco a la labor de hacer ese libro por él. Un día me acerco a gente de publicaciones, del Politécnico, de la UNAM y de todos lados para que me apoyaran, y me dicen, oye Mauricio, ¿en cuánto tiempo terminarás el libro? Porque les dije, yo les dije que quería dar conferencias para que la gente viera y recordara a David Muñoz, y me dice, ¿cuándo haces un libro? Le digo, yo ya tengo algo trabajado. Me dice, ¿por qué no te apoyamos? Y ¿en cuánto tiempo lo pudieras tener? Y esto que dije, pues es pura ignorancia, ¿no? Porque le dije, en 3 meses lo tengo. Me tardé 3 años en hacer el libro. Y bueno, pues afortunadamente salió el libro, hice un tiraje de 3,000 libros. Luego la obra del despacho se presentó en el Palacio de Bellas Artes durante 6 meses. Con ese libro yo estuve dando conferencias en diferentes partes de la República. Un día conocí a un arquitecto que era arquitecto y compositor, y un día vino a México, él vino de Sonora a México, y me dice, oye Mauricio, ¿dónde estás? Le digo, pues estoy aquí en México. Oye, llévame a la exposición de tu papá, ¿no? Por favor. Y ya lo llevé, y al siguiente día me habla y me dice, ¿sigues en México? Sí. ¿Me puedes volver a llevar? Y lo volví a llevar. Y al siguiente día me dijo, oye, ¿estás aquí? Sí. Lo llevé 4 veces seguidas. Yo dije, este cuate está medio chiflado, ¿no? Pero bueno, el caso es que un día me invitan a dar una conferencia en la FECARM, es la Federación de Arquitectos de la República Mexicana, y me dicen, Mauricio, solo tienes 45 minutos para dar tu conferencia. Y dije, híjole, a mí me gusta mucho platicar la historia de vida de mi padre,
y luego pasar algunas obras, pero no me daba tiempo. Cuando de repente me habla mi amigo y me dice, Mauricio le compuso una canción a tu papá. Ay, no inventes. Y entonces, bueno, esta es la canción, ya se musicalizó, se hizo con una persona que es un cantante profesional, y bueno, esta fue la canción. Y si me permiten, por último, lo que son las coincidencias, ¿verdad? Yo estuve trabajando para el Patronato de Obras en proyectos muy chiquitos como externo, y siempre les decía, ay, no sean gachos, ya denme algo un poquito más grandecito, ¿no? Y me decían, sí, te vamos a dar, tú aguántate. Y entonces un día ya yo medio cansado fui a hablar con el director en ese momento del patronato, que era el secretario ejecutivo, que era el ingeniero Jesús Ortiz. Entonces cuando vio mi trabajo y cuando vio que vivía en Guanajuato, porque me fui a vivir a León, dice, oye, ¿y por qué no trabajas para nosotros? Le digo, no, sí he trabajado. Y me dice, y luego le digo, pues es que me han dado proyectos chiquitos. Y me dice el ingeniero, primer proyecto grande te lo voy a dar a ti. Yo la verdad dije, bueno, pues políticamente digo, seguramente me lo dijo de dientes para afuera. Bueno, ¿qué creen? Un día, casualmente, yo estaba con un amigo en Avenida Instituto Politécnico Nacional. Ahí estaba. Vine a México para algún motivo y él me ofreció su casa para quedarme ese día. Y entonces me habla el ingeniero Ortiz. Me dice, Mauricio, ¿te interesaría hacer el nuevo Politécnico allá? Es el primer Politécnico que salía de la Ciudad de México. Y le dije, pues sí. ¿En cuánto tiempo puedes estar? Le dije, en 5 minutos. Me dice, ay, no puede ser. Sí. Bueno, llego en 5 minutos. Me recibe, me explica de qué se trata el proyecto. Eso fue un día jueves. Y me dice, ven mañana por los datos para que empieces con el anteproyecto. Voy el viernes, me dan los datos y me dicen, el ingeniero Ortiz quiere platicar contigo. Entonces voy con el ingeniero y me dice, oye, Mauricio, nada más hay un detallito. Dice, tenemos que presentar el anteproyecto el martes, o sea, ese era el día viernes, ¿no? El día martes, ante las autoridades. Pues está bien, pero ¿qué crees? No en México, lo tenemos que presentar en Guanajuato. O sea, me quitaba un día más. Y yo le estoy eternamente agradecido al ingeniero Ortiz porque realmente confió en mí, porque en tan poco tiempo era muy difícil hacer un anteproyecto y pude haber llevado yo cualquier cosa, pero llevamos un proyecto que gustó tanto. Estaba el gobernador, estaba el de obras públicas, el de educación, estaba todo el mundo. Y bueno, quedó tan agradecido el ingeniero Ortiz que nos hicimos amigos, ¿no? Ya después decían, es que te da trabajo porque es tu amigo. No, bueno, es que fue al revés, nos hicimos amigos. Si me lo permiten, déjenme presentarles rapidísimo el proyecto de UPIC, si no lo conocen, para que vayan a conocerlos. Ahí es la colocación de la primera piedra, ahí se estaba presentando el proyecto. Adelante. El ingeniero Jesús Ortiz es el que está del lado, el del saco azul, claro. La maestra Yolosochitl está también ahí presente. Adelante. Ahí vemos era un proyecto, eran 22 hectáreas, eran 19 edificios. Adelante. Ese es el edificio de la rectoría, es el edificio de gobierno. Otra toma del mismo edificio. Esas son las aulas. Adelante. Esos son los laboratorios ligeros. Adelante. Los laboratorios pesados. La cafetería. Adelante. Otra vista de la cafetería. Adelante. El interior. Adelante. Y esa es la biblioteca. Y bueno, pues nosotros queremos decirles que aunque mi padre no estudió en el Politécnico, ni yo tampoco, somos absolutamente agradecidos con el Politécnico. La primera gran oportunidad que le dieron a mi padre fue el Politécnico y pues nosotros realmente estamos muy orgullosos de haber podido colaborar con ustedes, estamos súper agradecidos y sobre todo reconocemos la calidad del Instituto Politécnico Nacional
Así es que por favor dense ustedes un aplauso por pertenecer al Politécnico. Y ya nada más para cerrar, yo siempre cierro con una frase de Ratatouille que dice así, porque nosotros muchas veces pensamos que la gente que les va bien es porque ya tenían algo, que tuvieron un impulso y tenían a alguien que… Y no, pues ya vieron que David Muñoz no. Entonces, la frase de Ratatouille es: no cualquiera puede ser un gran arquitecto o la profesión que sea. Sin embargo, un gran arquitecto o la profesión que ustedes digan puede surgir de cualquier lugar. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Bien, hemos escuchado la interesantísima plática, conferencia que nos ha dado nuestro invitado. Y no sé si está usted dispuesto a contestar algunas preguntas, si las hubiera, ¿sí? Si algunas personas del público tuviesen alguna pregunta, desde sus lugares, levantando la mano con voz muy clara, hagan la pregunta si es que hay alguna cuestión que quieran ustedes extender, aclarar, repetir, etcétera. Por lo tanto, ¿tienen la palabra? Sí, por favor, maestro. No tengo registrado el nombre creo que era diseñador, el que hizo el diseño final de UPIXA con base en… ¿De logotipo? ¿Cómo? ¿De logotipo? De logotipo. El que hizo el diseño final, el que afinó el diseño. Yo se lo digo, fíjense que si mal no recuerdo es descendiente de algunos de la familia Flores, ¿no? Sí, yo se lo platico y fíjese qué chistoso, porque yo no lo sabía tampoco y me puse a buscar por todos lados y no viene nada. Resulta que fue un concurso a nivel estudiantil en donde cada quien fue aportando sus ideas para llegar a lo más parecido del logotipo. Pero al parecer el que hizo el diseño final se llama Carlos Carrillo Flores, que él era hijo del ingeniero Ángel Carrillo Flores. Carlos Carrillo Flores, que es el dato que perdí en mi historia, ¿no? Sí le preciso, ¿no? Mira, hubo un concurso, las especificaciones del concurso lo hizo el licenciado Álvarez, que era el jefe del departamento cultural, así se llamaba. De los que presentaron seleccionamos 5 trabajos, y los 3 que participamos, entre ellos el ingeniero Guerrero Villalobos, decidimos recabar una nueva opinión. Casi habíamos llegado a la misma conclusión, cada quien fue por su lado. Yo, por ejemplo, fui con los del Esmeralda, ahí estudiaba mi hermana, y finalmente llegó el ingeniero Guerrero Villalobos acudió a la opinión. Él desde un principio planteó acudir a la opinión de su papá. Y en la siguiente reunión ya llegamos y lo primero que hizo el arquitecto Guerrero, su papá, perdón, el don David, fue decir que uno de los 5 tenía como elemento central el edificio de gobierno. Y él dijo: estoy muy, muy orgulloso de ellos, pero de ninguna manera. Seleccionamos ese y todos acordamos que me requería un rediseño. Así fue. Entonces, Carlos Flores Carrillo. Ay, gracias, qué padre anécdota, muchísimas gracias. Y el color es por yo decía, esos son los colores del equipo de UPIXA, ¿no? El equipo de fútbol americano. Perfecto. Quien lo seleccionó fue Víctor Martínez, que era aficionado al equipo, a los Green Bay Packers, ¿no? Ese es el origen de los colores. Perfecto. Pero además son inventos, ¿eh? Sí, claro. El público, ustedes jóvenes, como ustedes oyeron atentamente la plática que acabamos de escuchar, el arquitecto diseñador de la escuela de la UPIXA tiene el mismo origen social que tenemos nosotros.
Por lo tanto, es un ejemplo muy alentador de todo lo que se puede lograr con una buena preparación. Parece que hay otra pregunta por ahí. Vamos a escucharla. Bueno, más bien felicitaciones por la exposición y muchísimo gusto. Entonces, Fíjese que desafortunadamente no la escucho. ¿Ya se escucha? Ahora sí. Sí, bien. Aquí presenta. A ver, sigue sin... ¿Ya? ¿Se oye o no? A veces sí, a veces no. ¿Quiere? Le presto el mío. Bueno, el mío, ¿eh? Mí. Gracias. Muchas felicidades y que quisiéramos tener acceso a poder tener la canción para escucharla en los diferentes grupos. Y bueno, pues fue muy taquillero porque se llenó aquí. Yo pedí que aquí junto nos los abrieran, pero pues no hubo posibilidades de hacerlo. Ojalá que se pueda reproducir cuando haya un evento de esta magnitud. Otra de las cosas es que me encanta el logotipo de Lupixa. Sin embargo, yo creo que como jardín debería de estar a un lado para que lo majestuoso de la arquitectura tenga el foco justamente en lo premiado. Porque ahora como está el logotipo en jardín, en vez de ver el diseño arquitectónico premiado internacionalmente, resulta que el foco está en la jardinería. Me encantan a mí los jardines, estoy en toda una corriente de jardinosofía. Sin embargo, hay que conocer la historia para respetar la arquitectura y ponderar el foco en este diseño maravilloso. Y muchísimas gracias y felicidades nuevamente. Gracias. Gracias. A ver, si quieres se lo paso. Ahí hay otra pregunta. A ver si pueden llevar el micrófono para allá y escuchamos a uno de nuestros alumnos. Bueno, gracias por la conferencia y pues, bueno, a mí me impresionaron mucho sus diseños que tiene la UPIG y pues quisiera saber una recomendación en general para todos nosotros que de cierta manera somos creadores de algo. ¿De dónde toma usted su inspiración? Y como le digo, un consejo, pues, de cierta manera general, que nosotros podamos tomar para agarrar algo de inspiración en nuestras creaciones. Qué difícil tu pregunta, ¿eh? Pero mira, yo creo que lo primero, bueno, al menos en nuestro caso, cuando nos encargan un proyecto, hay muchos arquitectos que te pueden decir que ellos son capaces de hacer todo y que nada les da miedo y no les creo, ¿eh? A mí cada vez que me encargan lo que me encarguen me da miedo porque te enfrentas a algo nuevo. Es como cuando tú vas a tener un examen, aunque vayas bien preparados, siempre hay algún cierto temor, ¿no? Y es más, y peor cuando todavía no sabes el tema del examen, ¿no? Entonces, da miedo, pero ¿sabes? La única forma en la que vences ese miedo es empezar a actuar. Y ese actuar es empezar a informarte, empezar a conseguir información. Y entonces yo creo que entre más información tú logres conseguir, más acertado va a ser tu conclusión. Acuérdate que el método científico es investigación, análisis y conclusión. Entonces, siguiendo ese método, seguramente tus proyectos van a ser muy adecuados. Y otra cosa que te aconsejo, pues es ver mucho. Hay que ver muchas cosas, ¿no? Y me hiciste otra pregunta, ¿no? De lo importante, ¿o qué me dijiste?
Bueno, eso era lo más importante, ¿no? De dónde como que agarrar esa inspiración. Y como dice, creo que es importante conocer de muchas cosas, ¿no? Sí, sobre todo empaparse de cuál es el problema y es el tema. Y aquí hay una frase que el otro día puse y que se me hace muy chistosa, pero se me hace bien interesante, y dice, lo más importante en la vida es que lo importante sea lo más importante. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Hay otra pregunta por ahí, por favor? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir un poquito de sus orígenes con toda la comunidad de Lupixa. De verdad lo apreciamos muchísimo. Muchas gracias. Y aquí vamos a hacer una pregunta bastante interesante. Pero no me la pongas para difícil. usted, no está difícil. O bueno, usted lo vivió y lo sabe muy bien. Para usted, ¿cómo fue que en 2 días hiciera el anteproyecto de la UPIG? O sea, ¿cómo le llegó tan rápido las ideas para presentar ese anteproyecto? Muchas gracias. Fíjate que aquí esa es una pregunta muy buena y no, afortunadamente no es tan difícil de contestar. Nosotros somos un despacho de arquitectura encargado única y exclusivamente de proyecto arquitectónico. Tenemos años y años y años, y mi padre a nosotros, obviamente la escuela te da muchísimas cosas, pero también mi padre nos dio muchas cosas. Entonces nosotros tenemos una escuela de arquitectura. Ese proyecto lo hizo mi hermano David y yo. Mi hermano David ya falleció, pero él y yo lo hicimos. ¿Y cómo lo pudimos hacer? Por nuestras bases teóricas, por todo lo que habíamos conocido y sobre todo por una cosa importantísima que fue el eje rector del proyecto, que mi padre me lo enseñó desde siempre y que un día unos holandeses nos los quisieron llegar ahí a León a decir que era el gran descubrimiento, que es el patio como elemento rector. Entonces, si tú ves el proyecto de la UPIG, es un patio rector que está formado por los edificios. Entonces, solo de esa manera se puede hacer, cuando tú ya tienes mucho tiempo en el ámbito y tienes un equipo de trabajo. Entonces, yo te podría decir que somos de los pocos despachos de arquitectura en México que estamos especializados en el proyecto arquitectónico, porque la mayoría hace proyecto y construcción y hacen de todo, pero nosotros estamos especializados en proyecto arquitectónico. Creo que gracias a eso y sobre todo, mira, por ejemplo, me han preguntado si no es mucha carga que mi padre sea mi padre y yo como alumno y sí, claro que es mucha carga porque siempre hay las comparaciones. Sin embargo, creo que si tú lo tomas como motivación, por ejemplo, yo en mi escuela, yo no podía entregar un trabajo, por eso saqué el premio a la excelencia, porque yo no podía entregar una payasada porque, pues, ¿cómo pues, iban a decir que el hijo de David Muñoz ve qué cochinada entregó? Entonces yo me exigía de más, precisamente por eso, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo más trascendente de todo esto es buscar a qué se quiere uno dedicar y tenerle amor, porque cuando tú le tienes amor a lo que te dedicas, siempre te va a salir bien. Muchas gracias y bueno, como comentario final, creo que para nosotros como politécnicos es muy bonito y muy honrado que mentes creativas como padre y como la de usted estén proyectadas en arquitectura en nuestra gran institución. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Quisiera yo que las jovencitas que están aquí, que casi son mayoría, hicieran preguntas. Quisiera oír una pregunta femenina, a ver si hay alguien por ahí. Y si no, pues bueno, vamos a ver quién más se interesa por preguntar algo. Bien. La valiente. Que sí. Buenas tardes. Mi nombre es Katherine y quería preguntarle que si nunca quiso rendirse de seguir estudiando su carrera, o su padre nunca se quiso rendir. ¿De seguir estudiando la carrera? Sí.
No, porque nosotros somos de veras, te lo juro que es en serio, estamos enamorados de la arquitectura. De hecho, hay un video en donde dice que se llama David Muñoz, un enamorado de la arquitectura. Por ejemplo, para ustedes les toca la dificilísima tarea de a los 18 años decidir a qué se quieren dedicar, y muchas veces ahí no sabes, ¿no? En mi caso, por ejemplo, particular, en el mío, no hubo ni la menor duda, ¿no? Y en mi papá tampoco. Entonces, yo creo que no, al contrario, lo que nosotros siempre queremos es continuar, y de veras, no sé si en esta plática que les di alcancé a que ustedes vieran, porque cuando tú sales de la escuela lo difícil es a qué te vas a dedicar y cómo lo vas a hacer. Y entonces, un punto que es básicamente importante es, tu profesor es el primero que te puede contratar o te puede recomendar. Entonces, yo creo que en la medida que ustedes tomen su carrera con la importancia, porque siempre cuando sales de la carrera lo que te piden es tu currículum, ¿no? Y normalmente, y tu experiencia, y no lo tienes. Pero si tu carrera tú la haces pensando que tu carrera sea ya parte de tu experiencia laboral, cambia todo. Entonces, y no solo por sacar una calificación, no sé si me explico. Entonces, en el momento que tú pienses de esa forma, cambia todo, porque entonces cada día vas dando un paso hacia adelante. Muchas gracias. De nada. Agradecemos a todos la asistencia a esta primera conferencia inaugural. Les deseamos que la semana interdisciplinaria esté llena de interés, de novedades para ustedes, y que cada uno de ustedes saque de esta semana interdisciplinaria la mejor experiencia. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecemos mucho, desde luego, la participación de nuestro invitado, el arquitecto Mauricio Muñoz, muy amable. Desde luego a la maestra Aida San Juan Victoria. Y vamos a hacer entrega de sus reconocimientos, solamente que pues aprovechamos que está aquí nuestro director, el maestro Emanuel González Rogel, si es tan amable en pasar. Por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, Mauricio, por esta plática donde muestras toda esta historia de cómo nuestra unidad profesional surgió, pero también ese amor que un hijo le tiene a un padre. Esa es la parte que yo me llevo el día de hoy, el mensaje que nos dejas del respeto. Muchas gracias por este ejemplo, y sé que tu padre pues hoy está aquí con nosotros presente y está sumamente orgulloso de ti y de esta su obra. Muchas gracias. El Instituto Politécnico Nacional, que a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, reconoce al arquitecto Mauricio Muñoz Anchondo por su participación en la conferencia magistral La UPIXA, una obra arquitectónica de clase mundial. Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2023. Firma la técnica al servicio de la patria, maestro en ciencias Emanuel González Rogel, director. Muchas felicidades.